Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están por los suelos. El mercado espera los datos de la inflación y el comunicado de la política monetaria para saber cómo se va a manejar esta situación que tiene en vilo la economía de Estados Unidos. Vamos a ver entonces la noticia que analizaremos el día de hoy. Caída monumental. Los rendimientos de los bonos caen mientras la economía estadounidense muestra signos de debilidad. En una escena que recuerda a las turbulencias de antaño, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han sufrido una caída vertiginosa, revelando las grietas en la fachada de la economía más poderosa del mundo. ¿Qué está sucediendo en las profundidades del sistema financiero estadounidense y por qué es motivo de preocupación para todos, desde los inversionistas hasta el ciudadano común? Hace no mucho, el respetado economista David Randall hizo un alarmante informe. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se desplomaron a niveles que no se veían desde hace mucho tiempo, reflejando un éxodo masivo de inversores hacia activos más seguros. Este fenómeno es una señal clara de las crecientes dudas sobre la estabilidad económica bajo la administración Biden. A medida que los indicadores claves fallan en cumplir con las expectativas, la confianza en la recuperación económica tambalea. El índice no manufacturero del ISM cayó 48,8% en junio, en una cifra significativamente menor al consenso esperado del 52,5 y 53,8 registrado en mayo. Para entender mejor esto, pensemos en el índice de manufacturero del ISM, que mide la salud de sectores como servicios, comercio y construcción, excluyendo la manufactura. En junio, este índice cayó por debajo del punto de referencia de 50, lo cual indica contracción en estos sectores. Esta caída significativa sugiere que estos sectores están experimentando una desaceleración considerable, lo cual es preocupante para la economía en general. Al mismo tiempo, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron ligeramente a 238,000 durante la última semana de junio, superando las previsiones y sugiriendo una creciente fragilidad en el mercado laboral. La creación de empleo en el sector privado también mostró signos de debilidad, con un aumento de solo 150,000 puestos en junio, muy por debajo de las expectativas. El economista jefe de comercio subrayó que estos datos sugieren un debilitamiento de la economía hacia el final del trimestre. Sin embargo, la Reserva Federal se mantiene firme en su decisión de mantener las tasas de interés estables, basándose en la aparente resistencia del mercado laboral. Esta postura de la Fed, aunque aparentemente prudente, podría estar desconectada de la realidad subyacente de la economía. Bueno, muy bien. Bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de prensa alternativa, la voz de la patria grande. Mire, ya que vamos a hablar de temas económicos, quiero presentarte un obsequio que recibí de El Salvador. A ver si se puede captar ahí. ¡Ay, qué bonito! Claro, y sabes, sí, la consigna que trae: el dinero alcanza cuando nadie roba. Esto es una campaña que está desarrollando en El Salvador Nayib Bukele, quien acaba de decir hace unas pocas horas que a los que están subiendo los precios de manera descomunal, que tengan cuidado, que no abusen más del pueblo, porque se van a ver en serios problemas. Pero bueno, agradezco entonces a la agencia Singerman Macón, de acá de Argentina, que está realizando estudios de turismo allá en El Salvador y ha traído este obsequio para la representante de prensa alternativa acá en Buenos Aires. Agradecida, entonces. Bien, bueno, aterrizando en el tema, política y economía, y no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, andan indisolublemente unidos. Son como un matrimonio mal llevado a veces. Lo que se arruina de un lado afecta al otro inevitablemente, poniendo a ambos en peligro de una irremediable caída.
Entonces, vamos a ver por la parte política, que es la más sonada durante los últimos días ahí en Estados Unidos, porque resulta que a 4 meses nada más de las elecciones presidenciales que van a ser en noviembre, durante los últimos días, ¿qué ha pasado? Bueno, resulta que el liderazgo de Joe Biden se ha visto dañado por el resultado atroz del último debate presidencial frente a Donald Trump. Según encuestas y expertos incluso del propio Partido Demócrata, las críticas y los llamados a reconsiderar la candidatura de Biden ahora bajaron un poquito su intensidad, no solo por la firmeza con la que el hombre ha salido, no sé si lo has visto, últimamente salió a asegurar que él está entero, que él tiene buena memoria, y por tanto ni a palo se va a bajar de la carrera electoral. Pero también incide en que haya bajado un poquito esa campaña anti-Biden, el que ha recibido apoyos importantes en los últimos días de los gobernadores demócratas, que son clave, ¿no? Buscando consolidar la posición de Biden en un momento crucial, pero de todas maneras aún no repunta en las encuestas. El problema es que no le conviene a los demócratas ni a nadie en general que Biden en este momento se retire, porque sería como querer, se verían obligados a tratar de reflotar un barco que está prácticamente hundido, y es una cosa totalmente imposible. Bueno, tan valiente ha estado Biden, y ver que se llegó a dudar de que en el escenario actual que hay en Estados Unidos, el hombre no esté en condiciones de salud, no solo para la candidatura, sino también para poder continuar al frente de la presidencia de la Casa Blanca, la presidencia actual. El pronóstico que dice Polymarket, que es una consultora política que sigue el tema de las cuestiones, los resultados electorales y demás, sobre lo que están mirando hasta noviembre, refleja una fuerte tendencia sobre el republicano Donald Trump. Dice que es del 63% la intención de votos que puede tener Trump, mientras que lo posicionan a Biden por debajo, apenas un 20%. Pero todo después de ese debate desastroso y del rumor difundido por la nota de algunos medios sobre la posible renuncia a la candidatura, y que bueno, se estuvo buscando un sustituto. Ya sabemos que se pensó en Kamala Harris, se pensó en Michelle Obama, se pensó en el gobernador de California, creo que era. Bueno, en fin. Y es en medio de todo este panorama y ves que surge un dato alarmante, bebo a nombre de Nayib Bukele. Surge un dato alarmante para Biden, sino para la economía de la primera potencia occidental, que es el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Eso que se señala ahí en el video, y que tú has mencionado también, y donde hay fuentes que están afirmando que a 10 años se registró su mayor caída semanal del año, luego de que los últimos datos del país apuntaron a un enfriamiento de la economía y por lo tanto a una posible flexibilización de la política. Claro, la incertidumbre que hay en este ambiente de la política, que es por lo que acabamos de explicar, Ivette, es lo que genera la posible sospecha de que sea sustituido Joe Biden por otro líder demócrata, por supuesto, que esto es lo que ha generado ese cimbronazo que se siente en la economía estadounidense, porque todo lo que sucede en la política, como decíamos al principio, repercute en la economía. Entonces, a medida que se acerca noviembre, la carrera presidencial en Estados Unidos se va intensificando. En paralelo, está aumentando esa incertidumbre económica y se complica más el asunto de los bonos que el gobierno estadounidense usa para pedir, por supuesto, que dinero prestado. Son papeles, ¿no? Que han caído dramáticamente, ¿sí? Y por eso se dice
que los inversionistas han entrado algo así como que en pánico y han corrido a esconder su dinero en otros lugares seguros y demás. Y que tanto la Reserva Federal se ha mantenido escéptica, al parecer, con la esperanza de que el drama no escale a mayores. Y por eso dicen que la Reserva no va a cambiar por ahora las tasas de interés, además porque consideran que el mercado laboral en Estados Unidos es súper resistente, algo que realmente se está poniendo muy en duda, y hasta surge la amenaza de que electores en Washington puedan cobrársela a Biden. Por eso se afirma que bajo su liderazgo, las políticas económicas en Estados Unidos han sido objeto de escrutinio, de críticas por esas promesas que él hizo, no solo en campaña, sino después, de una fuerte recuperación de la nación. En cambio, ahora, ¿qué pasa? Bueno, enfrentan una realidad donde los indicadores claves están fallando, donde no se ven respuestas sostenibles en el aumento de las solicitudes de empleo, y en su lugar lo que hay es una lenta creación de puestos de trabajo. En despachos anteriores nosotros hemos explicado que ha caído también el nivel de ingresos porque los trabajos son de corta duración, por lo tanto la gente cobra menos. La gente que hace trabajo doméstico, el jardinero, el que limpia los autos, esa gente ve más reducida todavía la posibilidad de poder ganar algo. Así que todas esas son señales claras de que la economía podría no estar en camino de recuperación de lo que se ha prometido. Según fuentes especializadas, y ya termino con esta introducción, que no es tal, sino un desarrollo ya, según fuentes especializadas en temas económicos, los bonos del Tesoro estadounidense suben, pero a la espera de una decisión de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, o lo que es lo mismo, la institución que es la responsable de la supervisión del sistema bancario y de definir y de aplicar la política monetaria del país, que es una permanente referencia para los mercados bursátiles y monetarios. Es decir, el mundo está mirando hacia la Fed, o sea, hacia la Reserva Federal, a ver lo que va a pasar. Incluso su presidente va a rendir cuenta en unas horas al Congreso, y ahí también hay mucha expectación sobre esto. Adelante, Ivette. Así es, Margarita, pues es un asunto delicado porque se trata nada más y nada menos que de uno de los pilares del sistema financiero internacional. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos van más allá de ser un instrumento de deuda pública. Entonces, estamos hablando de un tamaño de mercado que se está valorado en unos 25 billones de dólares y que le da estos a quienes los negocian, ¿no? Pueden comprar, revender, intercambiar en cualquier momento. La Fed siempre ha dirigido pues el desarrollo de estos valores de forma continua y todos los grandes bancos centrales del mundo tienen los bonos en sus carteras de reserva y estos títulos son equivalentes a dinero en dólares. Ya desde la década del 70, finales del tema de Bretton Woods, cuando el dólar quedó como moneda de soporte internacional, ¿no? Y no como de referencia y no como venía anteriormente con el patrón oro, pues básicamente los bonos han sido el canal preferido para poder, ¿cómo decirlo? Como reciclar los excedentes comerciales y financieros en todo el mundo. Es así que países como China, Japón, Arabia Saudita han generado precisamente superávits utilizando precisamente estas figuras de tenencia de los bonos. Aunque recientemente, Margarita, y a pesar de que los bonos son la vara de medir de los activos financieros y se han considerado tradicionalmente como un refugio seguro, pues últimamente han pasado cosas particulares
Y por ejemplo, hace unos días, hace unas semanas, China se deshizo de un número bastante considerable, prácticamente en un periodo de 8 meses. Ellos están reduciendo el volumen de sus inversiones en bonos del gobierno estadounidense, pues dadas las tensiones comerciales que hubo entre ellos recientemente. Y recordemos que la deuda con China es bastante fuerte, ¿no? Bastante compleja en Estados Unidos, cosa que sería un golpe financiero bastante fuerte para las finanzas de la potencia del norte. China estaba como el mayor tenedor extranjero de deuda externa de los Estados Unidos y pues recortó su participación en casi 14,000 millones de dólares, lo que hizo que cayera a 1.15 billones de dólares en meses pasados, ¿no? Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, con esa caída, pues ya viene de manera consecutiva y obviamente esto ha tenido como consecuencia que Washington acelere la emisión de bonos, o sea, siga emitiendo para evitar otro aumento en el déficit federal. Mira lo que pasa, Margarita, con todo esto, ¿no? Entonces, es una espiral, yo diría que descendente, para nada, para las finanzas de Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente segmento que tenemos para hoy. Búsqueda de refugio seguro. Los inversionistas, frente a señales económicas contradictorias, han optado por volcarse hacia los bonos gubernamentales, provocando caídas notables en los rendimientos. El rendimiento del bono a 10 años cayó al 4,34%. El del bono a 30 años disminuyó al 4,524% y el de bono a 2 años se redujo al 4,685%. Estos movimientos reflejan una creciente incertidumbre sobre la estabilidad económica y un cambio en el sentimiento de los inversionistas. La inversión de la curva de rendimiento, un fenómeno donde los rendimientos a corto plazo son superiores a los de largo plazo, se ha atenuado, indicando un cambio en la percepción del riesgo económico a futuro. Los mercados de futuros ya están descontando aproximadamente 45 puntos básicos de recorte de tasas para fin de año, un claro indicio de las expectativas de un posible debilitamiento económico continuado. El panorama más amplio sugiere que los problemas no se limitan a Estados Unidos. Los datos recientes insinúan que la economía global podría estar entrando en una fase de desaceleración, con potenciales impactos en el comercio mundial, las políticas monetarias y la estabilidad del mercado. Las decisiones de la Reserva Federal y las señales de una economía en desaceleración podrían obligar a empresas y gobiernos a revisar sus estrategias, ajustándose a un entorno económico cambiante y potencialmente precario. Las repercusiones de estos movimientos financieros son profundos. La caída en los rendimientos de los bonos refleja una búsqueda de seguridad en un momento de incertidumbre económica. Históricamente, tal comportamiento ha sido precursor de recesiones económicas. Los inversionistas, al huir hacia activos más seguros, están manifestando su escepticismo sobre la capacidad de la economía estadounidense para mantener su ritmo de crecimiento. El papel de la administración Biden en esta situación no puede ser subestimado. Bajo su liderazgo, las políticas económicas han sido objeto de escrutinio y crítica. Las promesas de una recuperación robusta se enfrentan ahora a una realidad donde los indicadores clave fallan en mostrar mejoras sostenibles. El aumento de las solicitudes de desempleo y la lenta creación de empleo son señales claras de que la economía podría no estar en el camino de recuperación prometido. En términos históricos, los bonos del Tesoro han sido considerados refugios seguros en tiempos de incertidumbre. La caída de sus rendimientos es una indicación de que los inversionistas están buscando seguridad, retirando su confianza de activos más riesgosos. Este comportamiento refleja una percepción de riesgo creciente
no solo en la economía estadounidense, sino en el panorama económico global. El impacto de estos cambios es amplio. Los ciudadanos promedio pueden no seguir de cerca los movimientos en los rendimientos de los bonos, pero las consecuencias de estos movimientos se sienten en todo el sistema financiero. Aquí Margarita acaba de decir en el video una cosa que me llama mucho la atención, y es que precisamente el ciudadano promedio, el ciudadano de a pie, pues no siente ese impacto tan fuerte porque digamos que el ciudadano de a pie pues no negocia con bonos del tesoro, pero la economía del país se ve tremendamente impactada y eso genera otras consecuencias mucho más fuertes a nivel de la economía propia en la gente. Entonces es así que empiezan a verse situaciones complicadas como las que ya hemos venido anotando en diferentes oportunidades que hemos hecho estos análisis, Margarita, y es que en Estados Unidos la situación económica de la gente está bastante complicada. Entonces, hay personas que viven en la calle, están viviendo en carpas, están viviendo en sus automóviles porque no tienen cómo pagar una vivienda. Eso forma parte de esas consecuencias, esos coletazos económicos que tiene la nación a nivel financiero y que se ve reflejado en la gente porque no pueden acceder a lo que ordinariamente tenían de una manera mucho más amplia y digamos más fácil. Hoy en día vemos esas situaciones de casi que de pobreza extrema allá en ciudades importantes, gente que dejó de comer normalmente y tiene que acudir a los comedores comunitarios para recibir una ración de comida porque no tienen cómo. Los arriendos son supremamente altos, las rentas de vivienda son supremamente altas, entonces les toca casi que reducirse a lo mínimo o vivir en la calle. Eso sin contar las personas, digamos, que no, viven normalmente, están quejándose porque, por ejemplo, con lo que compraban hace unos meses o hace un año, por decir algo, con, no sé, $30, hoy lo mismo les cuesta el doble. Entonces estamos hablando de unas situaciones muy complicadas que vienen de origen de lo macro, ¿no? Recordemos que todo eso es una relación completa. Asimismo, es la relación, perdón, es la relación que yo te decía al comienzo, de política y economía, indisoluble. Cuando uno anda mal, el otro se afecta también. Y hay una correspondencia unívoca en ese sentido. Ahora yo te digo, Ivette, no hay que culpar solamente a Joe Biden del desastre económico que está confrontando en estos momentos Estados Unidos, ni la debacle que hay, ni la recesión, ni los bonos en caída, ni toda esa situación, porque él solo no es el que ha hecho todo ese desastre. Aunque uno de los flancos débiles que le marcan a Biden como amenaza para su candidatura, además de esa incapacidad física o mental que le atribuyen, es el manejo deficiente de la economía, él solo no ha dejado ese lastre doloroso en la ciudadanía estadounidense, porque hay reportes de expertos que dicen que la política de aranceles, fíjate bien, implementada por las administraciones tanto de Donald Trump como de Joe Biden, es las que han tenido ese impacto tan negativo en la economía de los estadounidenses, y es la que han marcado uno de los mayores aumentos de impuestos en décadas. Y te voy a dar un dato, fíjate. Casi 80.000 millones de dólares en impuestos en Estados Unidos desde 2018. Eso significa que les han vaciado el bolsillo a los estadounidenses. Y en estos últimos 2 años, o 2 años y un poco más, porque ya es lo que llevamos de conflicto ruso-ucraniano, para nada menos que financiar esa guerra complaciendo a la OTAN y al voraz complejo militar industrial que necesita guerra para producir y vender armas,
y algo que obra totalmente en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, que no quieren guerra, no les interesa nada de conflicto extraterritorial y mucho menos que le saquen sus ahorros con tanto sacrificio que los logran. Entonces, desde 2018 estamos viendo que aproximadamente 79.000 millones de dólares en nuevos impuestos se le han implementado a los consumidores estadounidenses. ¿A través de qué? Bueno, de aranceles sobre una amplísima gama de productos afectando sectores claves como el acero, el aluminio y los productos chinos, porque hasta eso, mira que se quejan de los chinos y le ponen sanciones a los chinos y persiguen a los chinos, pero a los productos chinos le ponen aranceles altísimos que se los cobran a los propios estadounidenses. Así que por otro lado, se dice que la administración Biden ha continuado con la mayoría de todos esos aranceles y recientemente incluso anunció aranceles adicionales, o sea, por 18.000 millones en productos chinos, incluyendo semiconductores, vehículos eléctricos, todo con el objetivo de recaudar 3.600 millones adicionales en impuestos. Así que, según estimaciones, estos aranceles podrían reducir el Producto Interno Bruto de Estados Unidos a largo plazo en un 0,2%. Eso piensan ellos. Disminuir el stock de capital en un 0,1% y resultar en la pérdida de 142.000 puestos de trabajo menos, equivalentes a tiempo completo. Fíjate el impacto tan negativo que eso tiene en la vida del ciudadano estadounidense. Menos empleo. Además se calcula que los hogares estadounidenses podrían enfrentar un aumento promedio de $625 al año de impuestos debido a esos aranceles. Nada, que están saqueando a la gente a puros arancelazos. Esa es la realidad ahora en Estados Unidos y no solo atribuida a Joe Biden, sino también al gobierno de Donald Trump y los que estuvieron antes también. Así es, Margarita, es que todo viene de un punto histórico. Tú sabes que pues siempre aquello. Sí, bueno, parece que tenemos ahí, se nos congeló un poco la imagen, pero bueno, sí, estábamos hablando de ese tema. Exagerado revienta Sí. de alguna manera. Estados Unidos no es la excepción porque ellos han sido o se han creído el cuento de que son los únicos, los soberanos en temas. Bueno, parece que continuamos con algún tipo de interrupción en la red, pero bueno, ya estamos casi concluyendo este tema. Ivette, estábamos hablando de las estimaciones de los aranceles y del impacto que podría tener en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y estamos también destacando de qué manera. Sí, Ivette. Perdón, Ivette, estuvo detenida la grabación unos segundos, pero yo seguí comentando de qué se trata lo que estamos analizando. Entonces, No te preocupes. vamos a resumir, porque parece que tenemos alguna dificultad en las redes ahí y vamos a ir cerrando. Espera, tenemos todavía un último video, Margarita. Veamos. Los ahorros, las pensiones y las inversiones de millones de personas. A nivel macroeconómico, una economía que muestra signos de debilidad puede conducir a una disminución en el gasto del consumidor, inversiones empresariales reducidas y, en última instancia, una contracción económica. Los datos coyunturales más recientes aportan una visión aún más preocupante. Los últimos reportes de crecimiento económico muestran una desaceleración que podría agravarse en los Bueno, ahí vamos a seguir. Sí. Ivette.
Bueno, parece que tenemos Económica dificultades reciente con de el Estados audio. Unidos ofrece lecciones importantes. En tiempos de crisis, las políticas fiscales y monetarias juegan un papel crucial en la estabilización de la economía. Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende de su implementación oportuna y adecuada. La administración Biden se enfrenta a un desafío significativo para mantener la confianza de los inversores y al público en general en su capacidad para manejar la economía. Los bonos del Tesoro a lo largo de la historia han sido un barómetro de la confianza en la economía estadounidense. La caída en sus rendimientos refleja una pérdida de confianza en la estabilidad económica y una anticipación de tiempos difíciles. Los inversionistas Bueno, tenemos nuevamente una pequeña interrupción. del Espero que pase Tesoro rápido. y los indicadores económicos subrayan la fragilidad de la economía estadounidense. Los próximos meses serán críticos para observar cómo evoluciona esta situación. La respuesta de la administración Biden, las decisiones de la Reserva Federal y las dinámicas económicas globales jugarán un papel determinante en el futuro de la economía estadounidense. Bueno, muy bien, Margarita. Sí, Esto antes de es continuar, bastante, perdón, espérame un segundo, es que esto no, es bien para pedir disculpa a nuestra audiencia porque hemos tenido 3 interrupciones durante el video. Han sido breves segundos, pero bueno, comprendan que es un problema de la red y ya vamos a continuar. Adelante, Ivette. Ok, Sí, Margarita, muchas gracias. Sí, a veces sí, estos temas técnicos sí. son complejos. Bien, lo que decía con respecto al último segmento es que precisamente estas convulsiones de mercado en la deuda estadounidense pues se está extendiendo a todos los mercados, tanto de bonos como de deuda. Hay tensiones desde el cambio de política monetaria de la Reserva Federal, deudas corporativas, que pues han sido tradicionalmente medios preferidos de financiación de las empresas en los últimos años, ¿no? En la última década, incluyendo las recompras de acciones. Entonces, esto empieza a verse reflejado en que los grupos que están empezando a tener unas difíciles situaciones financieras, pues empiezan a pedir más refinanciación, ¿no? Con intereses más elevados, superiores al 10%, imagínate, Margarita. Entonces, la emisión de bonos tuvo pues una alza bastante, perdón, con respecto a las alzas de los intereses, pues obviamente el nivel de emisión fue el más bajo en 20 años, ¿sí? Entonces, ya empiezan estos temas a golpear en todo el mundo, todo el tema de la deuda soberana. Por ejemplo, los tipos de la deuda alemana a 10 años habían estado por debajo de cero entre 2020 y 2021 y a partir de junio del año pasado hasta ahora, pues ha subido del 2.01% al 2.83%. Igual con la deuda francesa y con la deuda italiana, que saltó del 3.9% al 4.8%. Entonces, estamos hablando de superar unas tasas de unos intereses que no se habían visto anteriormente. Y aquí con el tema de la FED, pues recordemos que han estado con la idea de mantener las tasas o de pronto bajarlas un poco, pero todo depende de la inflación y resulta que la inflación no baja. En Europa, recordemos, Margarita, que llegaron al punto de esta inflación. O sea, no ha sido posible que baje la inflación, así hayan hecho cualquier cantidad de recortes y sobre todo por las situaciones críticas que se están viendo hoy en día con los conflictos que pues estamos viendo a la orden del día. Tú decías efectivamente, Margarita, que la política y la economía van juntas de manera indisoluble. De acuerdo. Alberto Iturralde dice que la geoeconomía es la sangre de la geopolítica. Y es Ah, mira.
Así es. Bueno, Ivette, bueno, parece que estamos con problemas de vuelta. Bueno, te decía, también hay que decir que la política sigue siendo la brújula del movimiento económico a escala global. Tú lo acabas de expresar y de explicar cómo en diferentes países europeos se ha estado observando el altibajo de los indicadores económicos, sobre todo de la inflación y cómo caen los productos internos brutos y demás. Por eso esto no ocurre solamente en Estados Unidos, sino en los mercados bursátiles de todo el mundo. Y por eso también hace un par de días reinó cierto optimismo en los mercados y en las bolsas, porque alcanzaron máximos a la espera, por supuesto, de las elecciones en Europa. Por eso yo te decía, política y economía juntos, siempre ahí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que los inversores estimaron que la Reserva Federal estadounidense iba a bajar pronto la tasa de interés y el mercado que hizo, bueno, miró con atención las elecciones en Reino Unido y en Francia, que bueno, ya sabemos los resultados que han tenido. Dicho sea de paso, Francia tuvo una elección donde la izquierda ha ganado, así que felicitaciones para los franceses de izquierda. Por lo pronto, Ivette, los mercados siguen en la mira de lo que va a pasar esta semana en Wall Street, porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá mañana, día martes, para presentar actualizaciones sobre las condiciones económicas y las tasas de interés. Así que las expectativas están centradas ahora en sus comentarios sobre la inflación, sobre las futuras decisiones de la política monetaria. Y recordemos que Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal y que es comúnmente conocida como la Fed y que juega un papel importantísimo, crucial en la economía del país, de Estados Unidos. Como banco central, a fin de cuentas, con su independencia, toma decisiones sobre tasas de interés, sobre políticas monetarias y sin interferencia política directa. Eso dicen, no sé si habrá o no interferencia. Eso lo dudo un poco, pero bueno. Sin embargo, esta independencia no significa que opere sin rendir cuentas. Por eso el hombre mañana se va a sentar ante el Congreso estadounidense a rendir cuentas de su gestión. Así que veremos qué dice el hombre de las finanzas o de las reservas en las tierras del tío Sam. Por mi parte, Ivette, creo que hemos llegado al final de este análisis acerca de la situación de los bonos en Estados Unidos, una situación que no se deslinda en ningún modo del curso de la política porque todo tiene una interacción mutua. Así es que esperemos que mejoren los pronósticos políticos por el nivel. Sí, tuvimos una pausa aquí, un corte de red. Bueno, así entonces es, yo me estaba despidiendo de nuestro público porque, como te decía, es de expectativa con respecto al curso de la rendición de cuentas que va a tener el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell. Adelante. Así es, Margarita. Bueno, yo los dejo el día de hoy con la frase de reflexión. Nunca hizo rico al hombre al dinero, porque solamente le sirve para aumentar su codicia. Lo dijo Séneca. Así que muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado, por habernos acogido hoy en sus hogares y pues seguimos invitándolos a que se sumen a la comunidad de la Patria Grande. Muchísimas gracias y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.